Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con nuestra serie de intervenciones que hemos estado haciendo alrededor de la esquizofrenia. En esta ocasión vamos a hablar de factores de riesgo y de tratamiento que son también súper importantes para este padecimiento, que es un padecimiento crónico, es un padecimiento que va a necesitar un tratamiento, ¿sí? Crónico también, y pues de eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Adelante entonces con lo que vamos a platicar el día de hoy. Los factores de riesgo. Pues la edad es muy importante. La edad es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque mira, a mí, yo ya tengo 56 años, ya no me dio esquizofrenia, ¿ok? Me puede dar otras cosas, de esquizofrenia ya no. Si tú estás en la edad entre de los 10 a los, si eres un hombre de los 10 a los 23 años y no te dio esquizofrenia, la probabilidad que te dé es bajísima. En esa edad, bueno, hay una probabilidad de que te pueda dar, una probabilidad de 1%, fíjate, nada más es 1%, o sea, de 100 personas que nacen, una persona va a tener esquizofrenia y generalmente se le va a desarrollar entre los 10 años a los 18, 20, 25. Si pasaste ya de ahí, gracias a Dios ya la libraste. Puedes tener otras enfermedades, pero no esquizofrenia. Así que la edad es un factor de riesgo. Vémele sumando, suma factores de riesgo, esto es factores de riesgo para que puedas tener. No te voy a decir para que tengas, porque no te quiero mentir. Ese es un factor de riesgo. Fíjense, otro factor de riesgo son el factor genético. Ese sí es el más estudiado, ese es en el que hay más consenso a nivel global. Habemos un chorro de psiquiatras en el mundo, chorro. Yo creo que aquí en México debemos de ser unos 3, 4 mil psiquiatras. Multiplíquenles por todos los que hay, o sea, debemos de ser unos 400, 500 mil psiquiatras alrededor del mundo. Entonces el consenso que existe sobre esquizofrenia es, la esquizofrenia parece ser una enfermedad genética. No sabemos exactamente dónde está el origen, pero parece que es genética. ¿Por qué? Porque si hay dos papás, si mamá y papá tienen esquizofrenia, tú vas a tener 45% de probabilidades de tener esquizofrenia. Si uno de tus papás tiene esquizofrenia, vas a tener una probabilidad entre un 12 y un 15%, 20% de probabilidad. Si tu hermano, si tú eres gemelo monocigótico, es decir, que naciste en la misma bolsita, que te creaste junto con tu hermanito, ahí adentro en el vientre de tu madre, y tu hermano tiene esquizofrenia, la probabilidad de que tú tengas esquizofrenia es del 50% porque compartes el 50% de los genes. Entonces, todos esos estudios que se han hecho de asociación, de estudio de genes candidatos, de gemelos monocigóticos, disigóticos, de gemelos que los adopta una familia y luego otra familia que nada que ver, parece que es el factor que más consistentemente se estudia. Por eso hay algunos bribones y a veces se me aprovechan de mi gente y les dice, te voy a hacer un estudio genético para hacerte el diagnóstico. No, no. O sea, no, o sea, eso te costaría millones de dólares que te estudiaran tu genoma y aún así no sabrían decirte si tienes esquizofrenia o no. Así que eso no. ¿Sí? Fíjate, otro factor de riesgo que también tenemos muy importante son las complicaciones durante la gestación, durante el parto y en la edad temprana de la vida. Si tú te fijas, los factores de riesgo, súmamelos. No te quedes nada más con uno, vémelos sumando. ¿Cuáles son las complicaciones durante la gestación? Pues a lo mejor el uso de analgésicos durante el segundo trimestre, la hipertensión que a veces me le da a mamá, cuando está embarazada. También el uso de algunos diuréticos también se ha asociado con riesgo de esquizofrenia, pero no hay nada consistente. Parece que el uso de analgésicos, de diuréticos, el que a una mujer le dé hipertensión durante el embarazo, pues parece que puede tener problemas, a veces se asocia con esquizofrenia, ¿sí? También las mujeres que son añosas, las señoras que dicen, bueno, pues sabes que ya tienes 40, 45, 50 años y es que es raro, o sea, la verdad es que es raro que una mujer se embarace arriba de los 40, pero cuando esto logra suceder, cuando sucede, pues la probabilidad de que
su hijo nazca o tenga alguna probabilidad de esquizofrenia, se incrementa un poquito, ¿sí? Las complicaciones durante el parto, si tuviste alguna complicación durante el parto, como por ejemplo que son partos muy prolongados, o sea que no podía nacer el bebé, que tuvo mucho trauma al nacer, a lo mejor que hubo hemorragia, que estuvo hipoxia fetal, que tuvo ¿cómo se llama? Circular de cordón, algunas infecciones urinarias. Entonces eso también causa algunos problemas, también se asocia con la esquizofrenia, ¿sí? También los partos prematuros también a veces se han asociado con esquizofrenia. Fíjense, otra infección que se ha asociado persistentemente con esquizofrenia es Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis. Esta enfermedad que adquieren las mujeres por el excremento de los gatitos parece que se ha asociado muchísimo con que un paciente tenga esquizofrenia, pero no hay nada concluyente tampoco, porque estos son nada más reportes de lo que hacen cuando uno hace los antecedentes de vida del niño, del embarazo, cuando va a hacer un diagnóstico, pues te encuentras este tipo de cosas. El uso de tabaco y de cannabis también. O sea, aquellas mamás que están fumando tabaco o usan marihuana cuando están embarazadas, la probabilidad de que su hijo tenga esquizofrenia va a ser un poquito mayor. También los adolescentes cuando empiezan a utilizar cannabis, la probabilidad de que se psicoticen es bastante, bastante alta. Así que, ¿qué más factores de riesgo tengo? Esos son los factores de riesgo. Y ya les dije, entonces lo que causa eso. Y luego, ¿cuáles son las primeras señales? Les quiero hablar también sobre eso. Nada más déjenme ubico porque por aquí traigo todos mis papeles. Lalo, también dime más o menos cuánto tiempo podemos tener todavía. A ver, vámonos pues hablando. Les digo sobre el diagnóstico más bien, ¿sí? Porque el otro ya ni lo encontré, para no hacerme bolas, mejor les sigo con esto. Les decía que el diagnóstico es un diagnóstico eminentemente clínico, ¿sí? Es un diagnóstico donde debemos de tener delirios, que ya les dije lo que es delirios, alucinaciones, desorganización conceptual, pensamiento desorganizado, conducta catatónica, y que estos síntomas deben de estar presentes por lo menos un mes, Y bueno, eso se tiene que acompañar de una marcada, ¿sí?, alteración social o ocupacional, que el paciente ya no pueda hacer su vida, si ya no pueda desarrollar, y que estos síntomas y signos hayan estado presentes por lo menos durante 6 meses. Por eso te digo también, si vas con un psiquiatra, no te puede hacer un diagnóstico en la primera consulta, y si te lo hace, te está mintiendo. No, bueno, más bien no, perdóname, no es que te esté mintiendo, la probabilidad de que se equivoque es muy alta. Para que diagnostiquemos un paciente con esquizofrenia nos tenemos que esperar por lo menos unos 3 meses de estarlo viendo y decir, sí, ¿sabe qué? Sí le confirmó el diagnóstico que yo le había dado en la primera ocasión. Y todo esto se tiene que decir, oiga, ¿y sabe qué? Esto no es atribuible a ninguna otra condición médica. ¿Qué quiere decir eso? Que sí es válido, o sea, cuando yo veo a una persona por primera vez, obviamente que le mando a hacer una resonancia, le mando a hacer un electroencefalograma, le mando a estudiar su tiroides, le mando a estudiar su corazón, le mando a hacer una batería de exámenes generales. Pero no se los mando a hacer para diagnosticarle. Yo lo que le digo a mi paciente, a familiares, le voy a mandar a hacer todo esto porque necesito descartar que el problema que tiene su hijo, su hija o usted no se deba a una condición médica. Es para descartar otras enfermedades, no para diagnosticar, porque el diagnóstico es eminentemente clínico y con la práctica y estamos por ahí, ¿sí? ¿Qué más les digo sobre esto? Fíjense que, a ver, ¿podemos seguirlo o vamos a cortar? ¿Qué hacemos? Podemos seguir, ok. Es que ya no sé cuánto tiempo más tengamos porque yo aquí puedo hablar y hablar y hablar, ¿sí? Y bueno, pues les comento que, miren, el tratamiento para un paciente que tiene esquizofrenia infantil o que tiene esquizofrenia en los adolescentes, tiene que ser controlar los síntomas, ¿sí? Vamos a controlar los síntomas. Esta enfermedad, igual que otras, amigos, amigas, pues no se cura, pero se controla. Y si controlas, puedes llevar muy bien tu vida, perfectamente bien tu vida.
Y el tratamiento tiene que ser tratamiento farmacológico, que ya he hablado mucho de tratamiento farmacológico, bastante. Luego después a lo mejor en otras ocasiones podemos tratarlo, aumentarlo. Lo único que les puedo decir sobre el tratamiento farmacológico, ya saben, es que existen medicamentos de primera generación, medicamentos de segunda generación, medicamentos de depósito, sí, que todos son muy buenos. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Luego ya ustedes me dicen, de hecho, pónganme por ahí, por favor, a ver si quieren que hable sobre efectos secundarios de los medicamentos y medicamentos para tratar la esquizofrenia, porque sí hay bastantes. Eso sí, hicimos un programa que era de falta de adherencia, pero también a veces yo veo que otras preguntas que me hacen mucho sobre los medicamentos es si un paciente puede o no desarrollar algún efecto secundario de los medicamentos, y yo les diría que sí, pero hay que verlo. Entonces el tratamiento tiene que ser con medicamentos, pero no es lo único. El tratamiento también necesita terapia, y la terapia que es la que se utiliza más es terapia cognitivo-conductual. Esta terapia cognitivo-conductual se le enseña al paciente pues a poder lidiar, a convivir con su enfermedad, con su padecimiento y salir adelante. Hay que ayudarle a saber, a identificar cuáles son los síntomas de la esquizofrenia, cómo se escucha una voz, qué es un delirio, cómo debe de pensar cuando anda afuera. Y para todo eso pues no lo hacen los medicamentos, eso lo hace una conversación con un terapeuta, con un psiquiatra. También a los pacientes hay terapias ocupacionales y terapias de habilidades sociales. Entonces no me tengas a tu hijo, a tu hija siempre en la casa. Necesitas sacarlo para ver qué se puede hacer. Y bueno, pues yo creo que con esto le cortamos por ahí. Luego en otro programa a lo mejor les voy a hablar de alimentación para pacientes con esquizofrenia, porque es súper importante. Y porque la alimentación ahora también, yo creo que la nueva medicina va a tener que ver con inteligencia artificial, con genética y con alimentación. El famoso microbioma, que yo creo que lo han escuchado por ahí, para todas las enfermedades. El microbioma, que no es otra cosa más que la flora intestinal normal, las bacterias normales que tenemos en nuestro intestino. Parece que están teniendo un rol preponderante. De hecho, fíjense, yo me acuerdo que un fisiólogo, uno de mis profesores, el doctor Pisanti, decía que el intestino era el segundo cerebro, y no lo entendía. Yo decía, chinga, pues seremos aliens o qué, ¿cómo que tenemos un cerebro aquí y otro en la panza? Y ahora con todo esto que existe con el microbioma, pues parece que sí. Entonces la alimentación es un punto fundamental y cardinal para el tratamiento y manejo de todas las enfermedades. Y los psiquiatras no nos podemos abstraer a eso. Así que, colegas, a estudiarles sobre el microbioma en salud mental. Nos estamos viendo por aquí en la siguiente. Gracias y que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos y síganos en nuestras redes sociales. Gracias.